¿Cómo están? A 10 días de las elecciones presidenciales en Venezuela siguen saliendo a la luz planes de desestabilización y mensajes de odio, además de consignas incluso fascistas en medio de las estrategias comunicacionales para imponer narrativas y conseguir así votos. Pero ¿qué hay detrás de toda esta estrategia que imprime la extrema derecha radical en Venezuela? Analicemos los escenarios. Inicia el mapa. Bienvenidos. Despleguemos de manera rápida nuestro mapa, identifiquemos qué está pasando en Venezuela y esos planes de desestabilización. Venezuela derecha insiste en planes desestabilizadores. Identificamos esta nación suramericana de color amarillo. Y es que la República Bolivariana de Venezuela, ubicada al norte de Suramérica, cuyas aguas del Mar Caribe bañan sus costas, ha sido objeto de distintos ataques al sistema eléctrico nacional en varias ocasiones. El objetivo es provocar malestar social y también económico. La semana pasada, el Ministerio Público de Venezuela, le identificamos con su logo, a través del fiscal de la República, Tarek William Saab, anunciaba la detención de 2 líderes de una organización dedicada al desmantelamiento del sistema eléctrico nacional. Investigaciones dentro de este caso que detallan que estos grupos, al margen de la ley, se dedican a robar materiales del sistema eléctrico, particularmente en zonas fronterizas. Vemos en nuestro mapa marcado de color blanco los estados de Mérida y Táchira, localizados al suroeste occidental del país, perteneciente a la región de los Andes. Por el oeste, Táchira, que limita con Colombia. Dichos estados, junto con Caracas, han sido identificados como epicentros de acciones vandálicas. Me refiero también a la capital, Caracas. Estos ataques contra el servicio eléctrico en víspera de las elecciones presidenciales evidencian la línea desestabilizadora que persiste en sectores de la extrema derecha radical, vinculados con expresidentes colombianos como Álvaro Uribe y Iván Duque en Colombia. Las investigaciones determinan también que los imputados están relacionados con estos ciudadanos, detallando que estos grupos comercian con material robado, lavan dinero y se dedicaban incluso a financiar a sectores opositores de la ultraderecha en Venezuela. Seguimos sumando datos. Desde que el pueblo venezolano decidió defender su soberanía bajo la Revolución Bolivariana, ha vivido un permanente acecho por parte de esas políticas hegemónicas que imperan en el mundo. En este contexto, bajo el escenario electoral vigente, se ha dado a conocer los planes de la oposición extremista. Una de sus pretensiones es privatizar los derechos sociales. Así lo vienen denunciando también varios expertos, entre ellos el escritor, economista y analista venezolano Luis Brito, quien a través de un medio de comunicación local señalaba también que tienen en agenda el accionar contra el sistema de pensiones para que sea financiado de manera individual. Demandarían prácticamente que los trabajadores paguen por sus empleos. Acciones que eliminan beneficios que ofrece la actual ley orgánica del trabajo, reivindicada por el pueblo venezolano durante el proceso revolucionario. Bajo un gobierno de ultraderecha, Venezuela pasaría a la privatización de empresas de servicios públicos, la educación privatizada, desaparecería también la moneda, el bolívar, como parte de un libreto que se ha aplicado en gobiernos anteriores a la Revolución Bolivariana y en otros países controlados por la hegemonía de Estados Unidos. Brito García también precisa que el programa de gobierno del candidato a la extrema derecha, impuesto por Washington, representa los intereses del Fondo Monetario Internacional que tanto ha socavado a los pueblos de América del Sur. Un ejemplo claro, lo que está viviendo hoy la Argentina. Vamos a analizar este y otros escenarios junto a un experto. Nos acompaña en directo desde Venezuela, analista internacional, Vladimir Adrianza Salas. Nos acompaña en directo en el mapa. Gracias por su tiempo para Telesur. Bienvenido. Buenos días, Paola. Grato de estar colaborando contigo en este programa. Señora Adrianza Salas, cuando escuchamos a una oposición radical que ya está cantando fraude antes de que se desarrollen las elecciones del 28 de julio, debemos de preguntarnos, ¿realmente esta oposición tiene un plan electoral político o es un plan insurreccional? ¿Cómo entenderlo? Mira, evidentemente que el objetivo de la oposición no de ahora, desde el año 2001, que se manifestó abiertamente en contra de las leyes habilitantes y
y fraguó el golpe de Estado de 2002 y el paro petrolero 2002-2003. Su objetivo principal es, primero, derrocar cualquier gobierno de tendencia de izquierda en Venezuela, particularmente antes del presidente Hugo Chávez y ahora del presidente Nicolás Maduro. Y por supuesto, derogar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual es, por supuesto, abiertamente antineoliberal. El neoliberalismo no solamente ha sido impulsado desde los Estados Unidos e Inglaterra y del mundo occidental, sino que ha sido justamente auspiciado por las corrientes de derecha de cada país y particularmente por su burguesía, que depende justamente, su riqueza depende realmente de todo lo que es las acciones en el mundo occidental. Por lo tanto, definitivamente ellos simplemente han sostenido la misma agenda. Tú hablabas antes de 25 años, sí, son 25 años de guerra irrestricta, pues ese es el término técnico, de guerra irrestricta, o podríamos decirle de guerra híbrida en contra de Venezuela. Y estamos hablando que no son 2 días, un cuarto de siglo. Y el objetivo de ellos es simplemente lograr, con el apoyo de los Estados Unidos y el Occidente, simplemente que Venezuela vuelva a ser la neocolonia que fue de los Estados Unidos en el siglo XX. Los Estados Unidos hoy en día necesitan 2 cosas, que fue la que prácticamente describió Obama en su decreto del 8 de marzo de 2015, donde define a Venezuela como una amenaza inusual extraordinaria a la seguridad nacional y a la política exterior de los Estados Unidos. ¿Por qué la seguridad nacional? Porque la seguridad nacional en Estados Unidos está directamente relacionada con su seguridad energética, y ellos prácticamente consideran que los recursos energéticos venezolanos les pertenecen. Y con respecto a su política exterior, simplemente porque el objetivo de ellos, más allá de tomar el control del mundo, siempre ha sido controlar toda la América del Norte, del Centro y del Sur. Y por supuesto Venezuela es adversa esa posición, toda vez que la herencia histórica que nosotros tenemos es la herencia de Simón Bolívar, de Francisco Miranda, de Antonio José de Sucre, que fueron personas que justamente estuvieron totalmente alineados con la creación de una nación sudamericana, una unión de naciones sudamericanas totalmente desvinculada de los Estados Unidos, mientras que los Estados Unidos desde tiempos históricos ellos han querido justamente controlar toda la América. Y bueno, no daría tiempo en el programa para acumular toda la serie de indicios y de conjeturas que, amén de golpes de Estado, invasiones y parte de contar, que han hecho los Estados Unidos en estas tierras, en tierras de Sudamérica, del Caribe, que definitivamente ellos lo consideran su hinterland, o sea, su patio trasero. Entonces, definitivamente eso es lo que estamos enfrentando una vez más. Esto es otro episodio de los 25 años de enfrentamiento que lleva Venezuela justamente contra el hemisferio occidental, liderado por los Estados Unidos para defender nuestra soberanía. Un panorama que además nos marca nuestro invitado, donde crece estos mensajes de odio, inclusive fascistas, y donde además se habla mucho de privatizar los recursos de Venezuela. ¿Qué intereses están en juego en medio de todo ese panorama cuando se tiene preferencia por las transnacionales? ¿Qué es lo que realmente se quiere embargar? Y John Bolton, en 2020, cuando sacó el libro, él decía, una de las cosas que dijo, que los recursos de hidrocarburos de Venezuela estarían mucho mejor en compañías estadounidenses que en compañías venezolanas. Y es justamente la reacción ante el hecho de lo que vemos hoy en día en el caso concreto de Guyana. La ExxonMobil prácticamente controla ese país, y no solamente controla ese país, sino que la explotación que hace de sus recursos naturales no solamente amenaza a Venezuela, sino que extrae cantidades inmensas de recursos, reflejando muy poco de esas ganancias para el Estado guyanés, aunque el Estado guyanés no lo admita. Definitivamente ese es el objetivo. El objetivo de ellos es controlar los recursos, y toda vez, Paola, que hay que decir algo muy importante. Desde la perspectiva de las reservas mundiales de petróleo,
los Estados Unidos saben que de acuerdo a sus proyecciones, de acuerdo a proyecciones de diferentes agencias, 47 años apenas alcanzaría al ritmo actual de consumo las reservas probadas de petróleo del mundo. Por supuesto, ¿cuál es el punto focal? ¿Cuáles son los principales elementos que desea controlar los Estados Unidos? Las reservas del Medio Oriente, y de ahí el conflicto permanente que ha habido en el Medio Oriente, y ahora agravado con el hecho de que Arabia Saudí le ha dicho que ellos no van a renovar el acuerdo, mediante el cual solamente comercializarán su petróleo por mediante el dólar. Y las otras reservas, las más grandes del mundo, que son más que las que hemos cuantificado en términos formales, están en Venezuela. Venezuela no solamente posee esas reservas petroleras, sino que posee inmensas reservas de gas, inmensas reservas de oro, y de 17 de los 19 minerales estratégicos que considera el mundo occidental como tales. Entonces, eso es lo que representa para Venezuela. A mí de que, por supuesto, Venezuela al enalbolar todo lo que fueron las premisas de Bolívar, definitivamente lo que está indicando es que está siendo contrario, por supuesto, a lo que fue la pretensión siempre de los Estados Unidos de ellos controlar toda la América. Evidentemente, eso es una situación que es muy importante, una situación que debe considerarse en todos los aspectos posibles para que se entienda por qué la agresión de los Estados Unidos hacia Venezuela y por qué la agresión continuada. Nosotros tenemos una agresión continuada contra Venezuela durante 25 años, no son 2 días. Los Estados Unidos siempre consideraron durante el siglo XX que nosotros éramos una colonia petrolera. Así lo dijo Hugo Chávez y tenía toda la razón del mundo al decirlo. Y justamente eso es lo que intentan recuperar con intereses de la burguesía venezolana, la cual está muy bien representada en esos intereses por María Corina Machado. Definitivamente es así. Sin lugar a dudas, esto también refleja el hecho de que a esa oposición extrema radical no le interesa que se levanten estas medidas unilaterales coercitivas. Por eso sigue pidiendo más sanciones contra el pueblo venezolano y sigue avalando la solicitud de invasiones militares contra el país, embargando la soberanía para beneficiar a estas grandes transnacionales. Una de ellas, la ExxonMobil. Marquemos una pausa muy breve. Agradecer al profesor Vladimir Adrianza Salas por su tiempo y su análisis para Telesur y para El Mapa. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Lo que ven allí es una reunión que sostuvo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reunido con líderes y lideresas de la oposición, quienes se han declarado independientes. Así es, han formado parte de este diálogo de cara a las elecciones del 28 de julio. El presidente venezolano especificaba que cuenta con su apoyo para la ejecución de proyectos en diversas áreas en sus municipios, a tiempo que declaró que el país ha entrado en una dinámica de ganar-ganar. Insistía que ha habido también una cúpula de la extrema derecha con grandes debilidades. Además, elogió la valentía de estos opositores, hoy declarados independientes, y los mensajes que han vertido a favor de la paz, que han sido expresados a través de cada uno de ellos con distintos planteamientos. Una narrativa que también se imponía a lo largo de este diálogo ha sido de Jesús Méndez, alcalde del municipio Espíritu, Estado Anzoátegui. Expresaba su confianza también por el voto. Fue electo, decía él, por el voto, y creo en la paz, en la reconciliación. Creo en la política donde se buscan los puntos de encuentro y donde se piensa en las necesidades del pueblo. Parte de las declaraciones que hacen y que de alguna manera también desmontan esa narrativa y estrategia que sigue imponiendo la extrema derecha radical en Venezuela.
Vamos a analizar este escenario. Nos acompaña en directo también experto en análisis, politólogo, Martín Pulgar, con nosotros. Qué placer tenerlo en el mapa. Gracias por su tiempo para Telesur. Muchas gracias a ti y a todo Telesur por la oportunidad que me brinda. Los opositores, hoy declarados independientes, se reunían con el presidente candidato Nicolás Maduro, pero en medio de esa intervención, en ese cara a cara, habían denuncias del mal uso de los recursos camuflados por ayuda humanitaria, decía uno de ellos, el robo de Citgo, la entrega de bienes e insumos del Estado venezolano en el extranjero, que han beneficiado solamente a las élites. Pero también abogan por una paz, una estrategia implementada desde hace años, lo veíamos, por la extrema derecha radical en Venezuela. ¿Qué representa todo esto? Sí, de alguna manera aquí está esta especie de cambio de posición de un grupo de alcaldes de oposición al gobierno. De alguna manera Nicolás Maduro y la Revolución Bolivariana puede leerse en varias aristas. Una de ellas es que el mensaje de la oposición radical, digamos, es rechazado por un grupo importante de venezolanos, inclusive de venezolanos que han adversado al gobierno y a la Revolución Bolivariana, pero que no quieren un clima de violencia y que no aspiran a ningún cambio, digamos, radical o violento en Venezuela. Y esta posición refleja precisamente ese detalle, esa visión de que lo que tenemos que transitar es un camino pacífico y desechar cualquier intento de violencia. Y esta oposición radical tiene un discurso de violencia y trae un discurso de búsqueda de alguna manera de ese cambio de régimen a través de algún mecanismo no pacífico y no institucionalizado. Y esta posición, estos alcaldes se alejan de esa posición. Y por supuesto hay un elemento también claro de victoria y de cercanía y de mucha posibilidad de que el presidente Maduro consolide su propuesta electoral y entre en un proceso de reelección. Y ahí se visualizan ambos elementos. Una visualización clara de rechazar la violencia y uno de la clara visión de un triunfo electoral por parte del presidente Maduro, que demuestra también una propuesta de paz y de estabilidad, que es lo que necesita el país en función del desarrollo y poder dejar atrás en forma definitiva todas las consecuencias de esas sanciones y medidas coercitivas unilaterales que impusieron el imperialismo y esa derecha radical en Venezuela, que estos sectores han empezado a alejarse porque considera que no tienen ningún futuro para Venezuela, ni siquiera para el desarrollo, y que no es un mecanismo válido para producir algún cambio que ellos planteen o desearían en Venezuela. Martín, 9 años de sanciones unilaterales que pesan contra esta nación suramericana que ha tratado de golpear no solamente la economía del pueblo, sino también ha mermado en lo que se refiere a su consigna y visión política. Hay que decirlo de manera clara, porque ese ha sido el objetivo central: bloquear, golpear a una revolución que 25 años ha sufrido un asedio internacional. En medio de todo este panorama, con una oposición radical muy marcada dentro de su estrategia y agenda electoral, que es más insurreccional que electoral, y un gobierno a través del Gran Polo Patriótico que decide llevar e impulsar el desarrollo con la recuperación económica. La gran pregunta es, ¿qué escenario nos espera el 29 de julio? Mira, por supuesto que aquí hay una oposición que ha mantenido una agenda histórica de sedición y de insurrección contra el Estado venezolano. Aquí es claramente una conducta que se reitera prácticamente una copia al carbón de todo lo que se ha hecho en anteriores elecciones y pareciera volver a intentar a repetir ese mismo escenario que les ha fracasado, porque durante el periodo del gobierno del presidente Chávez y ahora con el presidente Maduro se ha mantenido la institucionalidad y se ha podido controlar esos focos de violencia que alguna vez el presidente Chávez decía que era esa mecha larga, intento de alargar un proceso de conflicto para que se produzca algún estallido. ¿Qué esperar el 29? El día posterior a las elecciones del 28, digamos, es paz. Yo creo que el presidente Maduro ha demostrado una alta capacidad de gobernabilidad, de conducir todo un proceso de sanciones y de presión y de guerra híbrida y de guerra irrestricta
contra Venezuela para producir esa especie de ruptura institucional y quiebra del orden democrático en Venezuela y no han podido lograrlo, entre otras cosas, por la alta capacidad de gestión de gobierno y de negociación que ha tenido el presidente de la República. Creo que el 28 y el 29 vamos a lograr esa paz, vamos a lograr un triunfo para Venezuela en función de la paz que la hemos ido cabalgando, se ha ido construyendo paulatinamente en todo este tiempo, desechando los elementos violentos, aislándolos, controlándolos y hasta llegar a ese punto final de que será esa elección y la paz en Venezuela se sostendrá y se abrirán las ventanas para un nuevo tipo de desarrollo, digamos, inclusivo y negociado entre las diferentes partes en Venezuela. Con un camino de un modelo productivo también que está a puertas y con ello también inclusión del grupo BRICS Plus que podría traer grandes beneficios para esta nación suramericana. Todo esto está en juego, todo esto está en la balanza que será medida también el 28 de julio. Gracias a Martín Pulgar, como siempre, por su tiempo y análisis para el mapa. Revisemos ahora, para finalizar el programa, nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Violencia. La extrema derecha no ha renunciado a su plan desestabilizador. La violencia es el único camino que concibe tratar de conseguir por la fuerza lo que no ha podido por las urnas. Una estrategia que solo ha traído luto al país, que está generando división e incluso alejamiento de sus militantes y jefes políticos. Varios de ellos se han declarado independientes, apoyan ahora al candidato presidente Nicolás Maduro y es más, están abogando por la paz. Las elecciones venezolanas son las más observadas del mundo y la decisión del pueblo marcará un punto de inflexión en la política de esta nación. 2. Insurreccional. Venezuela está en plena campaña electoral, pero la oposición radical apunta al fraude en medio de su plan de instaurar la narrativa falsa de que cuenta con un masivo apoyo. Una oposición que no tiene un proyecto político electoral, más bien insurreccional, que no le basta con pedir más sanciones contra el propio pueblo, incluso invasiones militares, para entregar los recursos estratégicos para seguir enriqueciéndose a cambio de algunos millones, como lo han hecho con Citgo, avalando su robo y el saqueo de activos en el extranjero. 3. Recuperación económica. Pese a las más de 923 sanciones unilaterales, la revolución bolivariana está logrando paso a paso recuperar su economía. Y ahora con una ley de fomento de exportaciones no petroleras que permitirá un crecimiento económico más fortalecido, que va de la mano del proceso de un nuevo modelo económico productivo para Venezuela. Y ni hablar de lo que podrá lograr esta nación suramericana si forma parte del grupo BRICS Plus y lo ha hecho con sanciones. Este es el avance que tiene bajo ese asedio unilateral. Imagínense lo que podría hacer sin ellas. Esto, sin embargo, mientras la oposición sigue apuntando a la privatización para solo complacer a las grandes multinacionales. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.